Te acosan las casas de cobranza, te tienen desesperado, acosado con esa llamadera. Estas casas de cobranza están llamando a familiares, amigos, inclusive a tu trabajo a cobrar. ¿Sabes que estas casas de cobranza también son las culpables de que personas se suiciden porque no aguantan la presión, no aguantan tanta acosadera? Aquí te muestro la verdad y cómo la misma ley les ha puesto restricciones. Aquí te enseño cómo legalmente y sin abogado te vas a defender de esos acosadores con los cuales nunca has adquirido ninguna deuda. Aquí con el reportero Steven, primero nuestra gente. Te tengo secretos fundamentales, herramientas principales con las cuales te vas a defender de la acosadera, la hostigadera, de la llamadera, de estas casas de cobranza que te han hecho la vida de cuadritos. Yo soy Jefferson Steven Perdomo, soy el reportero Steven. No olvides darle me gusta a este video, compártelo. Vamos a llegar a miles y miles y millones de colombianos para que conozcamos nuestros derechos fundamentales. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Kawaii. Para que conozcamos entre todos y cómo nos vamos a defender y exigir el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, inclusive sin abogado. Mira, las casas de cobranza no tienen por qué estarte llamando. Tú no les has dado autorización a ellos. Al que le diste la autorización fue al banco. Y esto está prohibido por la sentencia T320 del año 2020 de la Corte Constitucional, adicional por la Ley de Protección de Datos. Los datos son un derecho constitucional. La ley dice que le cediste el uso de los datos fue al banco y no a un tercero, como en este caso una casa de cobranza, que al fin y al cabo la casa de cobranza lo que hizo fue comprar o adquirir un problema de una cartera vencida de un banco. Usted hizo negocio fue con el banco y no con la casa de cobranza. Si esto te llega a pasar, entonces debe de solicitarle a esa casa de cobranza el documento firmado donde autorizas el manejo de tus datos. Y estoy seguro que ese documento, la autorización está para el banco y no para la casa de cobranza. Es decir, ese documento no existe y no te lo van a enviar. Inclusive, si esta casa de cobranza hizo el reporte en data crédito, el reporte negativo en data crédito, ante las centrales de riesgo, perdón, ese reporte se podría eliminar porque ese procedimiento está viciado, está mal hecho desde el principio, de además porque está violando el debido proceso. Las casas de cobro en Colombia están reguladas por la ley 1753 del año 2015 y atención que aquí te voy a dar sentencias y leyes para que te sepas defender de estas casas de cobranza. Esta ley 1753 de 2015 la deben de cumplir las casas de cobranza y son una serie de deberes y requisitos legales para ejercer actividades de manera legítima. Los deudores, por su parte, tienen derecho a no ser sometidos a métodos intimidatorios o abusivos por parte de estas casas de cobro. Así lo establece la ley 1753 del año 2015. Estas casas de cobranza no pueden hostigar a los deudores, por ejemplo, llamarlos a deshoras, tarde de la noche, en días no hábiles, y para eso se estableció la ley 2300 del año 2023 que se llama la ley Dejen de joder y dejen de fregar. No es legal que estas casas de cobranza llamen a familiares y amigos tuyos, inclusive que estén enviando por allá correos a la empresa o al lugar de trabajo donde laboras o estén llamando, haciendo y dando a conocer las deudas que tú tienes con ellos para que las pagues. Esto es intimidatorio y así lo ha dicho y lo estipula el Código Civil colombiano en el artículo 1606 y 1992, porque esto es una responsabilidad única y personal del deudor, no de otras personas que nada tiene que ver, a no ser que la obligación sea solidaria. La Corte Constitucional ha sido clara y como lo expresa la sentencia T534 del año 2013 que enfatiza en que los deudores tienen derecho a que se les respeten sus garantías y sus derechos fundamentales, tales como la dignidad, el derecho al buen nombre, al trabajo, a la propiedad, inclusive en situaciones de morosidad. Asimismo, se indica que las entidades financieras y las casas de cobranza tienen el deber de actuar con transparencia y respeto al deudor, al moroso, en relación con estas deudas. Así lo ha especificado la sentencia T534 del año 2013 y con relación a lo anterior, la Corte Constitucional estableció que el derecho de los acreedores a obtener el pago de sus créditos no puede ser
entendido como un derecho totalmente absoluto y sin límites, sino que se encuentra un límite en el respeto a los derechos fundamentales a los deudores. En efecto, la recuperación de estos créditos atrasados no puede realizarse por medios contrarios a la Constitución y a la ley y deben de ajustarse a las normas que regulan la materia y los principios constitucionales. Esto está en la sentencia T-883 del año 2013 de la Corte Constitucional. Atención que te estoy dando herramientas fundamentales constitucionales para que te sepas defender. Aquí lo que se centra es en garantizar el debido proceso desde la jurisprudencia, defendiendo los deberes y derechos de los deudores en las actuaciones de estas casas de cobranza en Colombia, que están reguladas en la Ley 1266 del año 2008 para ejercer su actividad, de tal manera que no vulneren los derechos de los deudores y a la vez que se impulsa el cumplimiento de los deberes contractuales. El proceso de cobro que se realizan por parte de estas casas de cobranza es entendido como una instancia de naturaleza prejurídica. Ninguna casa de cobranza puede embargarle la cuenta, los bienes, las propiedades. Ninguna casa de cobranza embarga. Tiene que realizar un cobro ejecutivo y es un juez de la República el que decreta este tipo de circunstancias jurídicas como estos embargos. Además, la Constitución sostiene que los derechos fundamentales son de interés público y estarán por encima del interés particular. Se trae a colación entonces el artículo 29 de la Constitución Política de nuestro país como uno de los derechos fundamentales que hace referencia al debido proceso y como uno de los pilares en que se asienta el ordenamiento jurídico. Y en este caso concreto, en la sentencia C-281 del año 2021 de la Corte Constitucional, menciona unos pilares fundamentales con los cuales se tiene que tener en cuenta estas casas de cobranza para hacer los cobros en relación a estas circunstancias. Primero, debe de abstenerse de divulgar información de la deuda a terceros sin autorización del deudor. Pilas, abstenerse de realizar visitas a la residencia o lugar de trabajo, llamar al deudor o dejar información vía correo al lugar de trabajo del moroso sin autorización o consentimiento previo. No realizar acciones que impliquen discriminación, violencia o cualquier tipo de trato inhumano o degradante. Y la sentencia también menciona que las casas de cobranza deben de estar sujetas a supervisión y control por parte de las autoridades competentes a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y evitar los posibles abusos. Se observa cómo se ha iniciado mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional una defensa de los derechos de los deudores en los cuales las casas de cobranzas tienen la obligación de respetar estos derechos fundamentales. Y en la sentencia T-320 del año 2020, la Corte señaló que las casas de cobranza no pueden realizar acciones que vulneren los derechos de los deudores, como por ejemplo realizar amenazas, intimidaciones, divulgaciones a terceros, llamar y enviar correos a sitios de trabajo para el pago de la deuda. Así las cosas, atención, precisó la Superintendencia Financiera que el uso de las redes sociales como WhatsApp, atención con esto, así como cualquier otro mecanismo de contacto, debe de ser autorizado previamente por el consumidor financiero en los términos de la Ley 1266 del año 2008 sobre habeas data y manejo de información contenida en las bases de datos personales. Es decir, ellos no pueden coger y estarle mandando mensajes al WhatsApp, cobrando o en las diferentes redes sociales porque es prohibido. Ojo que le estoy dando herramientas fundamentales. Y en este sentido, el consumidor tiene que saber que tiene varias vías para acudir si se siente que se están abusando de él al momento de realizar el cobro. Como primera medida, puede asistir al defensor del consumidor financiero para explicar y presentar las pruebas en contra de estas casas de cobranza. Y la mejor arma que tiene el consumidor para evitar y blindarse de estos cobros abusivos por parte de estas entidades y casas de cobranza es el Estatuto de Protección del Consumidor Financiero, y cuya finalidad es imponer los deberes que deben observar estas entidades en respeto a sus clientes y usuarios. Si el consumidor se siente acosado por las casas de cobranza, puede tomar los datos del funcionario que lo está llamando e interponer la queja ante la Defensoría del Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera o en la Asociación Colombiana de Industria de la Cobranza. Pilas que usted puede ingresar a la página de la Superintendencia Financiera y allí exponer la queja y el reclamo sobre el abuso que están cometiendo contigo. Yo soy el reportero Steven. Cualquier duda lo estaré observando en los comentarios, estaré respondiendo poco a poco. Dios les bendiga, Dios les guarde, porque aquí con el reportero Steven protegemos nuestros derechos fundamentales. Primero, nuestra gente.
No olvides seguirnos en redes sociales, dale me gusta y comparte.